Tal vez si tus fiestas no fueran tan patéticas, a alguien en verdad le importaría venir. Mi madre lo escupió una vez, con el labio torcido como si hubiera probado algo agrio. Esas palabras todavía me suenan en el pecho como vidrio roto. La risa de una niña reemplazada por silencio. Un letrero de feliz cumpleaños colgado, flácido, esperando una alegría que nunca llegó. Hola a todos, me llamo Aurelia Vaz. Y yo mido la traición por el sonido de los cuartos vacíos. No planeé extravagancia, planeé amor. Cupcakes apilados, cada remolino de betún escondiendo una velita. Farolitos de papel brillando como lunas suaves sobre nuestra sala chiquita. Mi hija Ara cumplió 10 ese día. Llevaba un vestido amarillo que brillaba con esperanza. Se sentó junto a la puerta a las 4. A las 4:15, sus hombros ya se habían vencido. A las 5, dejó de preguntar. ¿Crees que Nana y papá ya vienen? Sus manitas dobladas en su regazo, valiente como soldado. Está bien, mamá. Podemos celebrar nosotras solas. Y lo hicimos. Giramos en círculos sobre la madera, fingiendo que nuestras sombras eran invitados. Reímos con el volumen de la gente que deseábamos tener ahí. Cada carcajada fue un acto de rebeldía. Cada pisadita era un latido diciendo, somos suficientes. Una semana después, mi teléfono vibró. Un mensaje grupal de mi madre. Sin disculpas. Sin mención del cumpleaños que se perdió. Solo un volante. Suite 16 de mi sobrina. 35 pesos por persona. Mándame por Venmo. Una etiqueta de precio en lugar de amor. Una bofetada digital. Le mandé un peso con una nota. Felicidades. Después cambié las cerraduras. Bloqueé sus números. Por primera vez en años, mis límites cerraron tan firmes como la puerta. Ara me ayudó a darle los cupcakes sobrantes a los cuervos. ¿Crees que Nana se va a enojar? Me preguntó, con voz chiquita pero firme. Le besé la sien. Enojarse es fácil. Ser amable cuesta más. Y nosotras escogemos lo difícil. 2 días después, a las 6:12 de la tarde, llegaron los golpes en la puerta. No frenéticos, no furiosos. Medidos. 3 toques contra mi cerradura nueva. Por la mirilla, uniformes azules, placas brillando con la luz del pasillo. Radio siseando en sus hombros. Ara se quedó congelada a medio colorear. Un grulla azul rodó de su mano, girando hasta detenerse contra la pata de la mesa. Me quedé de pie, en silencio, mi corazón más fuerte que las sirenas rojas y azules que se filtraban desde la ventana. El letrero de cumpleaños aún pegado en la pared, sangrado por esas luces. Respiré una vez, solté la cadena y giré la perilla. La puerta abrió con un gemido cansado. El mundo entró vestido de autoridad. 2 oficiales. Uno mayor, mandíbula dura como piedra. El otro más joven, ojos nerviosos entre mí y el portapapeles en sus manos. Detrás, la luz del pasillo zumbaba, como si todo fuera un escenario para el cual nunca hice audición. Recibimos una llamada de preocupación, dijo el mayor, voz cortante pero educada. Necesitamos hacerle unas preguntas. Ara se aferró a mi pierna, sus deditos marcando medias lunas en mi mezclilla. Le acaricié el cabello aunque el estómago se me anudaba. ¿Qué tipo de preocupación? Pregunté. El joven miró el papel. Un reporte de negligencia. Que la niña aquí podría no estar segura. Su voz tembló, como si él mismo dudara de esas palabras. El silencio floreció. Solo el zumbido del foco llenaba el aire. Negligencia. Insegura. Palabras filosas, capaces de abrir heridas viejas. Pensé en las sillas vacías del cumpleaños de mi hija. En la familia que eligió callar en lugar de aparecer. Y ahora elegía armas disfrazadas de palabras. ¿Quieren pasar? Pregunté, mi voz firme aunque el corazón galopaba. Si algo había aprendido, era esto. El miedo solo alimenta su historia. La verdad debe quedarse tranquila. Entraron. Sus ojos recorrieron la sala. Los cupcakes aún apilados en un tupper sobre la barra. Las pinturas y crayolas regadas por la alfombra. El letrero de cumpleaños aún colgado, los bordes doblándose. El dibujo de Ara a medio terminar, 2 monitos de palitos de la mano bajo un sol amarillo. El joven se agachó a su altura. Hola, chiquita. ¿Cómo te llamas? Ira, susurró. ¿Y cuántos años tienes, Ara? Su barbilla se alzó con el orgullo callado de los 10 años. Acabo de cumplir años. Mi mamá hizo cupcakes. ¿Quieres uno? La oferta quedó flotando en el aire, tan pura que era imposible negarla. La mandíbula del oficial mayor se relajó. Cruzó miradas con su compañero, entre alivio y culpa. Pero el daño ya estaba hecho. La acusación sembrada. La traición confirmada.
Esto no fue accidente. Fue la mano de mi madre, alcanzando mi puerta a través de voces ajenas. Y por primera vez entendí que no era simple crueldad. Era guerra. No se quedaron mucho. Preguntaron lo necesario sobre escuela, comida, visitas al doctor. Cada respuesta era un ladrillo más en el muro de prueba de que mi hija estaba segura, amada, cuidada. Ara los llevó al refri ella sola, lo abrió mostrando los estantes llenos de sobras, vasitos de fruta, la caja del pastel aún a la mitad. Miren, dijo, abriendo más la puerta con sus manitas. Mamá siempre cuida. El joven sonrió sin poder evitarlo. El mayor solo asintió, anotando en su tabla. Cuando al fin se fueron, sus botas resonaron en el pasillo. Un sonido que debía sentirse como libertad. Pero en cambio, se sintió como trueno antes de la tormenta. Cerré la puerta. Ara me miró, ojos abiertos, voz diminuta. ¿Por qué Nana llamaría a la policía? Me arrodillé y le aparté un mechón detrás de la oreja. La verdad me raspó la garganta porque hay gente que no sabe amar con suavidad. Solo saben hacer daño a gritos. Su labio tembló, pero asintió como si entendiera más de lo que un niño de 10 años debería. Volvió a sus grullas. Me quedé ahí, la mano aún en la perilla, cada músculo tenso como alambre. Mi madre no solo había faltado al cumpleaños. No solo se había burlado de mí. Había intentado marcarme como incapaz, convertir a extraños con placa en armas. Y en ese instante, algo dentro de mí se endureció como acero. La bloqueé para conservar la paz. Ella escogió la guerra. Esa noche me senté en la mesa de la cocina, la luz tenue, Ara dormida en su cuarto. Rebusqué entre años de mensajes, cada comentario mordaz, cada manipulación empapada de culpa, cada vez que me hizo sentir diminuta solo por respirar. Los patrones surgieron como hematomas bajo la piel. Silencio como castigo. Amor como rescate. Control disfrazado de preocupación. Mi teléfono vibró. Un número nuevo. El mensaje decía, te lo buscaste. Si hubieras escuchado, nada de esto habría pasado. Sin nombre, sin firma. Pero no hacía falta. Las huellas de mi madre estaban por todas partes en esas palabras. Miré la pantalla hasta que mi reflejo se borró en el cristal. Ya no era solo sobre mí. Era sobre una Ara que iba a crecer sabiendo su valor o heredando las mismas cadenas que yo arrastré años. Susurré, en la calma. Nunca la dejaré romper como intentaron romperme a mí. Y en esa promesa, la semilla de la venganza empezó a enraizar. La venganza no comienza con fuego. Empieza con silencio. El tipo de silencio que te afila. No fui a su puerta a armar un escándalo. No grité por teléfono. Me senté con la verdad hasta que dejó de picar y se convirtió en enfoque. Mi madre se había labrado una reputación en el pueblo. Comidas de la iglesia, rifas benéficas, la matriarca sonriente con perlas en el cuello. La gente creyó en esa máscara. Siempre lo hicieron, y ahí estaba su poder. Pero las máscaras se agrietan bajo la luz. Empecé por el informe policial. Los oficiales se fueron quizás satisfechos, pero el papeleo vive más que las conversaciones. Pedí el registro de la llamada. No me dieron todo, pero lo que sostuve fue suficiente. La hora, la forma de decirlo, la preocupación, anónima. Era ella. Lo supe como se reconoce la propia letra. Luego reuní pruebas de lo contrario. La asistencia perfecta de Ara a la escuela, los informes elogiosos del pediatra, fotos de nuestra casa, sus coloridos dibujos pegados en el refri. Evidencia no solo de supervivencia, sino de amor. Después me metí en su mundo. Conocía sus patrones. Cada domingo alardeaba de valores familiares en la iglesia. Cada miércoles posteaba frases inspiradoras en Facebook sobre perdón y gracia. Pero a puerta cerrada, instrumentalizaba la vergüenza. No tuve que inventar mentiras, solo sostenerle un espejo. Armé una carpeta, un archivo meticuloso y silencioso de su crueldad, capturas de sus mensajes, buzones de voz con palabras punzantes, la invitación del Suite 16 donde exigía dinero sin pedir disculpas, hasta la nota del oficial sobre la denuncia falsa. La verdad se alineó como fichas de dominó. No iba a enviarlo todo de inmediato. El tiempo importaba. Mientras tanto, viví. Salimos al parque. Hicimos muffins juntas. Su risa se pegaba a las paredes como papel tapiz. Cada sonrisa que me regalaba me recordaba lo que había en juego. Mi venganza no era rabia, era protección. Era mostrarle a mi hija que el silencio puede romperse sin convertirte en lo que odias. Y aún así, por las noches, escuchaba ecos. La risa de mi madre, su voz empapada en veneno. Tal vez si tus fiestas no fueran tan patéticas.
Cada eco me recordaba que ella había abierto la primera herida. Y cuando finalmente contraatacara, no sería a gritos. Sería con precisión. Porque la venganza más devastadora contra quien vive de las apariencias es la verdad liberada a la luz. La invitación llegó puntual. Brunch dominical en el salón de la iglesia. El reino de mi madre. Manteles con encaje, fotos plateadas de limonada, su risa repicando sobre la multitud como campanas. Allí florecía, envuelta en su actuación de gracia. Ese fue el escenario que yo elegí. Ara y yo llegamos en silencio. Ella me apretaba la mano, los ojos enormes ante el bullicio de voces y cubiertos chocando. Me agaché y le susurré. Solo venimos a sentarnos. Obsérvame. Y si te da miedo, apriétame la mano. Ella asintió, valiente como siempre. Al frente, mi madre flotaba entre perlas, saludando con besos, sirviéndote como si fuera agua bendita. No me vio deslizarme hasta la esquina trasera, una carpeta en mi regazo, pesada con años de verdad. A mitad del evento, el pastor invitó a la hermana Mariane a compartir palabras sobre la familia. Por supuesto, aceptó. Se levantó con las manos juntas, el rostro alzado con humildad ensayada. La familia, empezó, con voz endulzada, es la mayor bendición. Siempre debemos proteger a los pequeños, nutrirlos, guiarlos. Sentí el apretón de Ara. Ella también reconoció la mentira. Cuando llegaron los aplausos, me puse de pie. Tranquila. Firme. El chirrido de mi silla contra el piso cortó el ruido como una navaja. Las cabezas voltearon. Mi madre se congeló a medio sonrisa. Sus ojos se entrecerraron al reconocerme. Levanté la carpeta. Ya que estamos hablando de familia, dije, mi voz baja pero clara, quizá la verdad también merece asiento en la mesa. El salón se quedó en silencio. Puse los papeles sobre la mesa más cercana. Capturas de pantalla. Mensajes impresos. El reporte policial. Los invitados se inclinaron hacia adelante, sus ojos atrapando palabras que ardían contra el blanco perlado del salón. Negligencia. Denuncia falsa. Cover para el Suite 16. Los murmullos estallaron. La máscara comenzó a resquebrajarse. Mi madre buscó palabras, pero tropezaron, tambaleándose como borrachos en la oscuridad. Yo no grité. No lloré. Solo permanecí de pie con la mano de mi hija en la mía. La verdad desnuda, partida como pan de comunión. Por primera vez, el salón la vio no como la santa de las perlas, sino como la arquitecta de la crueldad. El silencio que siguió pesó más que cualquier sermón. Ella rió primero, un sonido frágil, agudo. Esto es absurdo, dijo, agitando la mano como espantando moscas. Mi hija está inestable. Está torciendo las cosas para hacerme ver como cruel. Ustedes me conocen. Pero la sala no asintió. Nadie rió con ella. Todos se inclinaron más hacia los papeles. La señora Carter, sentada junto a mi madre en las bancas de la iglesia por 20 años, susurró demasiado alto. Ese es su número en el reporte policial. Otro hombre frunció el ceño, señalando una captura. ¿Te lo buscaste? Eso lo escribió ella. El peso del reconocimiento se expandió como tinta en agua. La sonrisa de mi madre vaciló, luego se desplomó. Intentó tomar la carpeta, pero yo avancé, mi mano firme sobre ella. Trataste de hacer creer al mundo que yo no era capaz de criar a mi hija, dije, serena. Pero esto, golpeé las pruebas, esto es lo que tú eres. Su rostro se tiñó de rojo. ¿Cómo te atreves a humillarme aquí? Susurró, venenosa. La humillación no es mía, respondí suave. La verdad no humilla. Solo revela. Gasps. Murmullos. Sillas moviéndose. El sonido de una comunidad reescribiendo la historia de quién era ella. No me quedé al desenlace. No hacía falta. Ara y yo salimos juntas, la luz del sol bañándonos al cerrar la puerta. No estabas nada asustada, me susurró, mirándome con asombro. Sonreí, aunque mis manos todavía temblaban. Claro que lo estaba. Pero a veces el valor solo significa quedarte firme cuando lo único que quieres es correr. En ese momento supe que su poder se había ido. No porque yo la grité abajo, sino porque me negué a cargar con su silencio. Detrás de nosotras, su imperio de perlas comenzaba a desmoronarse. La tormenta no murió en silencio. Días después, mi celular estalló con números desconocidos. Primos, parientes lejanos, gente que no me hablaba en años. Algunos lanzaban acusaciones. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? Otros susurraban disculpas, admitiendo que siempre habían visto grietas, pero nunca se atrevieron a nombrarlas. Mi madre, claro, no se detuvo. Mandó cartas a mano,
dramáticas, empapadas en lástima. Una decía, me arruinaste. Todos creen que soy un monstruo. ¿Estás orgullosa? Otra, un día, Ara te odiará por destruir a su familia. Yo no respondí. El silencio se había vuelto mi armadura. Pero la comunidad cambió. Invitaciones que antes la buscaban dejaron de llegar. Ya no ocupaba la banca del frente en la iglesia. Se sentaba sola, encorvada, sin perlas. La mujer que vivía de las apariencias se volvió invisible. Y para ella, la invisibilidad era peor que la muerte. Ara lo notó también. Una tarde, cargando las bolsas del súper, me preguntó, ¿Nana volverá a ser buena algún día? Armé una carpeta, un archivo meticuloso y silencioso de su crueldad, capturas de sus mensajes, buzones de voz con palabras punzantes, la invitación del Suite 16 donde exigía dinero sin pedir disculpas, hasta la nota del oficial sobre la denuncia falsa. La verdad se alineó como fichas de dominó. No iba a enviarlo todo de inmediato. El tiempo importaba. Mientras tanto, viví. Salimos al parque. Hicimos muffins juntas. Su risa se pegaba a las paredes como papel tapiz. Cada sonrisa que me regalaba me recordaba lo que había en juego. Mi venganza no era rabia, era protección. Era mostrarle a mi hija que el silencio puede romperse sin convertirte en lo que odias. Y aún así, por las noches, escuchaba ecos. La risa de mi madre, su voz empapada en veneno. Tal vez si tus fiestas no fueran tan patéticas. Cada eco me recordaba que ella había abierto la primera herida. Y cuando finalmente contraatacara, no sería a gritos. Sería con precisión. Porque la venganza más devastadora contra quien vive de las apariencias es la verdad liberada a la luz. La invitación llegó puntual. Brunch dominical en el salón de la iglesia. El reino de mi madre. Manteles con encaje, fotos plateadas de limonada, su risa repicando sobre la multitud como campanas. Allí florecía, envuelta en su actuación de gracia. Ese fue el escenario que yo elegí. Ara y yo llegamos en silencio. Ella me apretaba la mano, los ojos enormes ante el bullicio de voces y cubiertos chocando. Me agaché y le susurré. Solo venimos a sentarnos. Obsérvame. Y si te da miedo, apriétame la mano. Ella asintió, valiente como siempre. Al frente, mi madre flotaba entre perlas, saludando con besos, sirviéndote como si fuera agua bendita. No me vio deslizarme hasta la esquina trasera, una carpeta en mi regazo, pesada con años de verdad. A mitad del evento, el pastor invitó a la hermana Mariane a compartir palabras sobre la familia. Por supuesto, aceptó. Se levantó con las manos juntas, el rostro alzado con humildad ensayada. La familia, empezó, con voz endulzada, es la mayor bendición. Siempre debemos proteger a los pequeños, nutrirlos, guiarlos. Sentí el apretón de Ara. Ella también reconoció la mentira. Cuando llegaron los aplausos, me puse de pie. Tranquila. Firme. El chirrido de mi silla contra el piso cortó el ruido como una navaja. Las cabezas voltearon. Mi madre se congeló a medio sonrisa. Sus ojos se entrecerraron al reconocerme. Levanté la carpeta. Ya que estamos hablando de familia, dije, mi voz baja pero clara, quizá la verdad también merece asiento en la mesa. El salón se quedó en silencio. Puse los papeles sobre la mesa más cercana. Capturas de pantalla. Mensajes impresos. El reporte policial. Los invitados se inclinaron hacia adelante, sus ojos atrapando palabras que ardían contra el blanco perlado del salón. Negligencia. Denuncia falsa. Cover para el Suite 16. Los murmullos estallaron. La máscara comenzó a resquebrajarse. Mi madre buscó palabras, pero tropezaron, tambaleándose como borrachos en la oscuridad. Yo no grité. No lloré. Solo permanecí de pie con la mano de mi hija en la mía. La verdad desnuda, partida como pan de comunión. Por primera vez, el salón la vio no como la santa de las perlas, sino como la arquitecta de la crueldad. El silencio que siguió pesó más que cualquier sermón. Ella rió primero, un sonido frágil, agudo. Esto es absurdo, dijo, agitando la mano como espantando moscas. Mi hija está inestable. Está torciendo las cosas para hacerme ver como cruel. Ustedes me conocen. Pero la sala no asintió. Nadie rió con ella. Todos se inclinaron más hacia los papeles. La señora Carter, sentada junto a mi madre en las bancas de la iglesia por 20 años, susurró demasiado alto. Ese es su número en el reporte policial. Otro hombre frunció el ceño, señalando una captura. ¿Te lo buscaste? Eso lo escribió ella. El peso del reconocimiento se expandió como tinta en agua. La sonrisa de mi madre vaciló,
Luego se desplomó. Intentó tomar la carpeta, pero yo avancé, mi mano firme sobre ella. Trataste de hacer creer al mundo que yo no era capaz de criar a mi hija, dije, serena. Pero golpeé las pruebas, esto es lo que tú eres. Su rostro se tiñó de rojo. ¿Cómo te atreves a humillarme aquí? Susurró, venenosa. La humillación no es mía, respondí suave. La verdad no humilla. Solo revela. Gasps. Murmullos. Sillas moviéndose. El sonido de una comunidad reescribiendo la historia de quién era ella. No me quedé al desenlace. No hacía falta. Ara y yo salimos juntas, la luz del sol bañándonos al cerrar la puerta. No estabas nada asustada, me susurró, mirándome con asombro. Sonreí, aunque mis manos todavía temblaban. Claro que lo estaba. Pero a veces el valor solo significa quedarte firme cuando lo único que quieres es correr. En ese momento supe que su poder se había ido. No porque yo la grité abajo, sino porque me negué a cargar con su silencio. Detrás de nosotras, su imperio de perlas comenzaba a desmoronarse. La tormenta no murió en silencio. Días después, mi celular estalló con números desconocidos. Primos, parientes lejanos, gente que no me hablaba en años. Algunos lanzaban acusaciones. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? Otros susurraban disculpas, admitiendo que siempre habían visto grietas, pero nunca se atrevieron a nombrarlas. Mi madre, claro, no se detuvo. Mandó cartas a mano, dramáticas, empapadas en lástima. Una decía, me arruinaste. Todos creen que soy un monstruo. ¿Estás orgullosa? Otra, un día, Ara te odiará por destruir a su familia. Yo no respondí. El silencio se había vuelto mi armadura. Pero la comunidad cambió. Invitaciones que antes la buscaban dejaron de llegar. Ya no ocupaba la banca del frente en la iglesia. Se sentaba sola, encorvada, sin perlas. La mujer que vivía de las apariencias se volvió invisible. Y para ella, la invisibilidad era peor que la muerte. Ara lo notó también. Una tarde, cargando las bolsas del súper, me preguntó, ¿Nana volverá a ser buena algún día? Me detuve, el peso de las bolsas en mis manos. Tal vez, dije despacio. Pero a veces la gente escoge el enojo sobre el amor. Y cuando lo hacen, lo más amable que podemos hacer es dejarlos. Ella asintió lentamente, como guardando esa verdad junto a todas las que había aprendido demasiado pronto. Por la noche, ya con la casa en calma, pensé en mi madre. No con rabia, sino con una lástima extraña y pesada. Había intentado romperme, pero lo único que rompió fue su propio reflejo. Y aún así, supe que no había terminado. Gente como ella no se rinde. Arañan, rasguñan, se aferran, aunque sus manos estén vacías. Así que esperé, no con miedo, sino lista. Porque el acto final ya no era venganza. Era cerrar la puerta tan firme que ni los ecos pudieran colarse. Y cuando llegó, fue callado, como la última brasa apagándose. 2 semanas después del incidente en la iglesia, llegó la última carta. Sin letra dramática, sin veneno. Solo 3 renglones en tinta temblorosa. Crees que ganaste, pero sin mí no tienes nada. Un día te arrepentirás de esto. La doblé una vez, luego otra, y la tiré a la basura sin una palabra. Esa era la diferencia entre nosotras. Ella vivía para tener testigos, para los grandes gestos y las audiencias. Yo ya no necesitaba público. Mi hija me bastaba. Mi paz me bastaba. Las cerraduras siguieron cambiadas. Los números siguieron bloqueados. El espacio que alguna vez ocupó en mi pecho, el dolor interminable de querer ser amada por alguien incapaz, por fin se sintió vacío. No vacío hueco, sino vacío libre. Ara y yo hicimos nuevas tradiciones. Pancakes los sábados con demasiado jarabe, noches de películas bajo una fortaleza de cobijas, cumpleaños con sillas ocupadas no por obligación, sino por elección. Vecinos, amigos, gente que llegaba porque para ellos el amor no era moneda de cambio. Una tarde, Ara se acurrucó a mi lado, la cabeza en mi hombro. ¿Crees que Nana volverá algún día? Preguntó suave. Le besé el cabello, oliendo a grullas de papel y azúcar. Tal vez, pero si lo hace será bajo nuestros términos. Y si no, hice una pausa, dejando caer el peso de la verdad. De todas formas estamos completas. Sus bracitos me rodearon como sellando la promesa. La justicia poética no llegó con sirenas ni gritos. Llegó con silencio, con verdad, con la negativa a dejar que la crueldad siguiera dictando la historia. El imperio de apariencias de mi madre se había derrumbado bajo el peso de sus propias elecciones. Y yo, de pie entre las ruinas, sosteniendo la mano de mi hija,
Supe que la guerra había terminado. Porque decidí no seguir peleándola. La mayor venganza nunca fue la destrucción. Fue vivir libre.